Ok, perfecto, está grabando y vamos a comenzar a ver lo que es el tema de la unidad 3. La unidad 3 tiene que ver con el tema de acidez y basicidad y de reacciones orgánicas. Este tema viene siendo lo que es el grueso de la unidad número 3. Básicamente el fuerte de esta unidad es el tema de reacciones orgánicas y el tema de, perdón, el grueso de esta unidad viene siendo lo que es el tema de ácidos y bases. Y el tema de reacciones orgánicas es cómo clasificar las reacciones químicas orgánicas, pero tienden a ser como un complemento del tema. Entonces, como te estaba comentando, ya estamos en la unidad número 3. La fecha tentativa de terminar la materia va a ser la primera semana de agosto. El tema de el tema de las unidades recuperatorias probablemente tenga que ser, había pautado para el 9 de agosto, pero tal vez se tenga que adelantar unos días para poder corregir y que ustedes ya se lleven su nota antes de irnos de vacaciones. Y básicamente lo que vamos a ver son las reacciones orgánicas. Vamos a aprender a lo que es cómo clasificar unas reacciones orgánicas, a dibujar diagramas de perfiles de energía de una reacción orgánica, a estudiar lo que es el estado de transición de una reacción orgánica, los intermediarios, y ver si una reacción ocurre por etapas. Por ejemplo, esto sería una reacción por etapas, que se observan varias montañitas, o un proceso concertado. Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco durante el curso. Aprenderemos a identificar cuáles son los reactivos orgánicos y el tipo de cambio ocurrido. Construiremos los que son sumamente importantes, los perfiles de energía en función de las coordenadas de reacción, y correlacionaremos lo que son la estructura y la estabilidad de las distintas reacciones. Libros de referencia, bueno, hay muchos. Yo siempre recomiendo el primerito que está aquí, que es el Stanley Pine. Pueden descargarlos del campus virtual UCB. También está el Morrison and Boy, que lo pueden descargar. El Way también lo pueden descargar, pero el Way es un libro básico, o sea, deberíamos ir con el Way y después incrementar. Y para este tema, los dos mejores libros van a ser el Fox y el Stanley Pine. Especialmente para ácidos y bases, el Stanley Pine es un libro adecuado porque es único, que te tiene acidez y basicidad en un solo tema, como un solo tema, porque los demás libros, el Marcano Cortés también te tiene un tema de acidez y basicidad, pero el Fox y los demás libros te van hablando de la acidez, del carácter ácido o básico de los determinados compuestos, y te lo van hablando por grupo. Por ejemplo, si tú quieres estudiar los ácidos carboxílicos, si tú quieres estudiar los ácidos carboxílicos, básicamente tienes que ir al tema de ácidos carboxílicos. Si quieres estudiar las aminas, te tienes que ir a las aminas y así respectivamente. Por lo tanto, no es muy práctico. En cambio, lo que es el Whey y el Marcano Cortés, sí te da temas específicos de acidez y basicidad. Estos son sumamente importantes, estas fechas, que son las fechas de los parciales. Básicamente tenemos pautados los parciales para el 9 de julio, el primer examen, y para el segundo examen para el martes 16 de julio, aunque si no hay coincidencia con alguna evaluación, pudiéramos tratar de mover este, por ejemplo, para el viernes. Yo no tengo ningún problema, y esta unidad vale un 25%, perdón, disculpe, es un 25% que tiene esta unidad, y de ese 25% que tiene esta unidad, eh, 12,5 representan cada parcial. Es decir, cada examen tiene igual porcentaje, y el porcentaje, de manera que el examen que debería tratar de salir mejor porque es más sencillo, es el primer parcial. Ok, bueno, aquí hay un problema con las reacciones orgánicas. Ya estamos, la profesora María Fernanda Muñoz y yo les voy a dictar el tema y vamos a comenzar a ver lo que son las reacciones orgánicas. Bueno, una reacción química o una reacción orgánica es un proceso en el cual una sustancia llamada reactantes ocurre un cambio químico y se transforma en una sustancia llamada productos. El estudio de las reacciones químicas es de gran importancia a nivel farmacéutico, porque
es muy importante en la química medicinal para la obtención de nuevos medicamentos. Y en la química industrial, especialmente en la industria petrolera, para el proceso de hidrodesulfuración, procesos HDT o de hidrotratamiento, para la industria del plástico y la industria cosmética. Déjame ver un momentico si no hay más nadie que quiera unirse a la clase. No, hasta el momento no. No. Entonces, las reacciones químicas son sumamente importantes y las hemos visto. O sea, reacciones químicas ocurren a nivel de nuestro organismo siempre. Por ejemplo, cuando consumimos los alimentos ocurren reacciones químicas. Cuando hay una determinada reacción, por ejemplo, la reacción de fotosíntesis son ejemplos de reacciones químicas sumamente importantes. Ejemplo de reacciones químicas, bueno, aquí tenemos una reacción química sumamente sencilla, es una reacción, ya, disculpa que tengo problemas con él, ok, esto es una reacción sumamente sencilla, que es una reacción en la cual el metano reacciona con oxígeno para dar lugar a la formación de productos. Aquí los productos vendrían siendo dióxido de carbono y agua. Importante es considerar los estados químicos, estos estados químicos que están aquí o estas sustancias que están aquí abajo. La G indica que la reacción es en estado gaseoso. Y si es en estado gaseoso, indica que hubo una transformación química. Aquí tenemos un factor importante que los reactantes o el reactante, que lo vamos a ver más adelante, es la sustancia que sufre el determinado cambio químico, en este caso es el metano, y el oxígeno vendría siendo el reactivo. Vamos a verlo bien. O, perdón, el metano es el sustrato, para ser específico. El sustrato, que lo vamos a ver, es la sustancia, como lo vemos aquí, es la sustancia o el compuesto orgánico o inorgánico, en el caso anterior, el metano es un compuesto orgánico que experimenta el determinado cambio químico, que experimenta la determinada reacción. Si vemos esta reacción, aquí tendríamos al propeno, que es una sustancia que va a sufrir una reacción de adición por halógeno. Aquí tenemos bromo líquido y tendríamos cloruro de sodio. Y básicamente en torno al doble enlace se van a adicionar una sustancia que es un átomo de bromo y un átomo de cloro para dar lugar a un compuesto químico que sería el 1-bromo 2-cloropropano. Entonces, el sustrato es la sustancia que sufre el determinado cambio químico. Este sería el alqueno. El reactivo es la sustancia que interactúa con el sustrato y por lo tanto produce el determinado cambio químico. En este caso estaríamos hablando de que los reactivos en esta reacción química vendrían siendo, los reactivos vendrían siendo, en este caso, las reacciones químicas vendrían siendo el bromo y el cloruro de sodio, y los productos vienen siendo las sustancias que se van formando en la determinada reacción química. Y sobre esta flechita, que está aquí, o sobre la flecha de reacción, se colocan las condiciones de reacción. Por ejemplo, si es un triángulo de calor, la temperatura, por ejemplo, si es 70 grados centígrados, indica que la reacción ocurre bajo calor a 70 grados centígrados. O, por ejemplo, si colocamos que es H-nu, indicaría que ocurre en una reacción fotocatalítica que ocurriría bajo la acción de la luz, o si determina un determinado catalizador o bajo un determinado solvente particular. Déjame ver si todavía hay alguien que quiere unirse a la reunión. Hola Sergio, buenas tardes, bienvenido. Ok, entonces vendría siendo lo que es la reacción química. Entonces, recapitulamos. Una reacción química es un cambio químico o un cambio que sufre una determinada sustancia. El sustrato viene siendo la sustancia
que va a sufrir la determinada reacción química. Mientras que los reactantes o los reactivos van a ser todas aquellas sustancias que van a interaccionar con el sustrato. Y la suma del sustrato más los reactivos viene a darme lo que son los reactantes. El producto son todas las sustancias formadas y sobre mi flecha, por ejemplo, si me dicen que hay HNU, que es una reacción fotocatalítica, o si hay un triangulito que es calor o un solvente que es etanol, eso me va a indicar el tipo de las condiciones bajo las cuales ocurre la determinada reacción química. Ok, existen varios tipos de sustratos y varios tipos de reactivos, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Los sustratos pueden ser electrófilos, que básicamente esto proviene del griego. Un electrófilo es una sustancia que está en déficit de electrones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un carbocatión, un carbocatión va a ser un intermediario que es cargado positivamente. No lo tenemos como tal como reactivo, pero esta es una sustancia que es un electrófilo, porque él está deficiente de electrones, él le falta un enlace. Por ejemplo, los iones, como sodio, son sustancias que están deficientes de electrones, mientras que moléculas con enlaces polarizados, por ejemplo, si yo tengo un haluro de alquilo, como por ejemplo el clorometano, el cloro es mucho más electronegativo que el átomo de carbono, por lo tanto hay un momento dipolar que se desplaza entre el carbono y el cloro. El cloro está cargado negativamente, el carbono está cargado positivamente, y ese desplazamiento de carga hace que este átomo de carbono esté deficiente en carga y por lo tanto sea susceptible a ataques nucleofílicos. Entonces, ese átomo de carbono es un electrófilo que está deficiente en carga. Déjenme chequear si hay alguien que quiera ingresar a la clase, que no están apareciendo las notificaciones. Ok, perfecto. Entonces, los electrófilos pueden ser de varios tipos. Pueden ser electrófilos neutros, como el tricloruro de aluminio. Si yo veo el tricloruro de aluminio, el tricloruro de aluminio es un elemento que está en el tercer periodo de la tabla periódica, pertenece al grupo del boro y tiene una configuración electrónica que viene siendo este, ya, la configuración electrónica que vendría siendo el tricloruro de aluminio, el aluminio, perdón, si nosotros hiciéramos la configuración electrónica del aluminio, vendría siendo una configuración electrónica del tipo 3s2 3p1. Entonces, si nosotros vemos, si forma un enlace neutro, el cloro suministra un electrón, el aluminio suministra uno, cloro suministra un electrón, aluminio uno, cloro suministra un electrón, aluminio suministra uno, por lo tanto tenemos 6 electrones de valencia. El aluminio, como sabemos, todos los elementos tienden a completar el octeto y por lo tanto él es susceptible, por ejemplo, a unirse con cualquier elemento o una base, por ejemplo, una base B, para formar lo que diríamos, o si yo tengo otro cloruro aquí en el medio, voy a formar una especie cargada negativamente, que es el tetracloruro de aluminio, y por lo tanto decimos que el aluminio es un electrófilo y es neutro porque él no posee carga, pero tiene un orbital disponible, un orbital p disponible para aceptar un par de electrones adicionales. Otra sustancia es el peróxido de azufre o el tribromuro de hierro. Y aquí tenemos otro tipo de electrófilos cargados, por ejemplo, como los carbocationes. Este es el carbocatión ternutilo. Es un carbocatión terciario porque este átomo de carbono que está deficiente en carga está rodeado de un grupo metilo, dos grupos metilo, tres grupos metilo. Y aquí tenemos al carbocatión bencilo, que también está cargado positivamente. Y el otro viene siendo el protón y el ion nitroxón o el ion nitrón.
Y tenemos también los tipos de sustratos que son nucleofílicos, que son bases de Lewis, que pueden ser cargadas negativamente, es decir, un sustrato que tenga una carga negativa, o que lo vamos a ver más adelante ejemplo, o compuestos que sean saturados, que tengan, por ejemplo, pares de electrones. Por ejemplo, el alqueno, un alqueno cualquiera, por ejemplo, el eteno, es un nucleófilo que está en un nucleófilo neutro, pero que es rico en electrones a través de su nube pi. Y por lo tanto, eso hace que este nucleófilo esté cargado, pueda estar cargado, es un nucleófilo neutro, pero cargado neutramente con un exceso de carga negativa en torno a la nube pi. Ejemplo de nucleófilos neutros, podemos decir una amina, como ya vimos en química general, como el amoníaco. Podemos decir los alcoholes, tenemos los tioles y tenemos las aminas, que son compuestos que básicamente tienen un par de electrones disponibles. Por ejemplo, la trimetilamina, como saben por su configuración electrónica, que ya vimos el tema del enlace químico, él va a tener dos grupos metilo, o por ejemplo, tres grupos metilo, y él tiene pares de electrones disponibles para que esos pares de electrones disponibles puedan ser donados en torno al centro metálico, los cargamos neutralmente, por ejemplo, los halogenuros, como fluoruro, bromuro, perdón, fluoruro, cloruro, ya, estoy teniendo problemas con la tableta, está un poquito lenta, cloruro, bromuro y yoduro. Y también tenemos los que están cargados, como les dije con anterioridad, los que son ricos, son neutros, pero tienen exceso de carga negativa. Entonces, este tipo de compuestos fácilmente pueden ser el par de electrones para sufrir reacciones de adición que vamos a ver en química orgánica 2. Entonces, a resumen general, sustrato es toda sustancia, toda aquella sustancia que sufre un cambio químico. El reactivo es toda aquella sustancia que interacciona con el determinado sustrato y la suma del sustrato más el reactivo más los reactantes, esto me viene a formar lo que son los productos de reacción y las condiciones de reacción, por ejemplo aquí sería una reacción que ocurriría bajo una catálisis. Déjeme chequear el que... Ok. Ajá, Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Oh, Daniela, ok. Ah, ok. Daniela, ok, vamos a, perfecto. No cargo la pantalla, vamos a recapitular. ¿Pueden verlo? Ahorita sí lo pueden ver la presentación. Ajá. Daniela, Sergio, ¿pueden confirmar si se está viendo? Ahorita sí se ve. Ok, vamos a recapitular. Este, entonces, vamos a ver desde aquí. Ok, listo. Como les estaba diciendo, vamos a ver lo que son reacciones químicas. Entonces, ¿qué viene siendo una reacción química? Una reacción química viene siendo toda aquella sustancia que como su nombre o una reacción química es todo aquel tipo de reacción que involucra lo que estamos viendo, un cambio químico. Ok. Entonces, para que ocurra una reacción química, yo tengo unas sustancias que están a la izquierda de mi pantalla, que son mis reactivos, y una sustancia que se forma a la derecha de mi pantalla, que son mis determinados productos. Entonces, esta reacción química va a ocurrir, en este caso, si es una doble flecha, quiere decir que es un equilibrio químico. Y por lo tanto, la condición de que se está dando esa reacción es en agua,
y ocurre bajo una reacción de, como decimos, bajo un determinado reacción de equilibrio. Aquí en esta reacción, básicamente, yo al tener una sustancia que es el sustrato, que es la que sufre el cambio químico, que es el amoníaco, y el reactivo, que es el agua, que básicamente va a ser un protón para que el amoníaco forme amonio e iones hidroxilo. Entonces vamos a verlo poco a poco para ver estos ejemplos. En una reacción química, yo tengo, puedo describir los estados químicos. ¿Cuáles estados químicos yo voy a describir? Bueno, aquí voy a escribir mis estados químicos, que son el metano con el oxígeno, me van a dar dióxido de carbono más una molécula de agua. Todo esto es una reacción gaseosa, es una reacción de combustión. Básicamente esto es lo que sufren los motores a base de gasolina. Los subíndices que están aquí me indican básicamente el estado que está ocurriendo, el cambio de estado. Y me van a indicar también la cantidad de reactivos, estos coeficientes estequiométricos que estamos acá. Por ejemplo, aquí hay se forman dos moléculas de agua por una molécula de metano que se consume y dos moléculas de oxígeno. Es decir, me están diciendo la cantidad de sustancias que se consumen o se forman y todas estas reacciones químicas van de acuerdo con una ley que se llama la ley de conservación de las masas, que no es otra ley que nada más me indica que una reacción una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, para yo escribir una reacción química, básicamente yo tengo lo que son los determinados, el sustrato. El sustrato es aquella sustancia que sufre el cambio químico. Entonces, déjenme buscar, ver algo, un momentico. El sustrato viene siendo toda aquella sustancia que sufre el cambio químico. Eso quiere decir que si yo me doy cuenta que yo tengo el 1-propeno y va a reaccionar con el bromo y con el cloruro de sodio para formar el 1-bromo 2-cloropropano. Aquí quien sufrió el cambio químico, si ustedes ven, aquí hay un doble enlace, un compuesto saturado, y pasa a ser una molécula insaturada. Por lo tanto, quien sufrió el cambio químico ahí fue el propeno. Entonces, el propeno es el sustrato y las demás sustancias como el bromo líquido o el cloruro de sodio vienen a ser lo que son los reactivos. Y la suma de los sustratos más los reactivos son los que me llaman los reactantes. Y los productos de reacción son estas sustancias que están aquí. Y sobre las flechas yo voy a colocar las condiciones de reacción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Es el electrófilo. Entonces, yo los sustratos los puedo clasificar en varios tipos de sustancias. Lo que son electrófilos, que como su nombre nos dice, significa que son sustancias que son amantes a los electrones. Básicamente son compuestos que tienen un déficit de carga y estos compuestos pueden ser iones. Por ejemplo, el ion calcio 2 es un fuerte electrófilo porque este ion calcio 2 tiene un déficit de carga negativa. Recuérdense que todos los átomos siempre buscan su neutralidad y tratan de completar su T. Y hay otros electrófilos que están polarizados, por ejemplo, como el trifluoruro de aluminio, es un elemento que él es un fuerte electrófilo. ¿Por qué? Porque si yo veo este compuesto, que es un compuesto que va a tener una geometría, el aluminio tiene una hibridación, sp2 y tiene una geometría trigonal planar. Yo, como sé, el flúor es un elemento mucho más electronegativo que el aluminio y por lo tanto yo voy a obtener esta molécula con tres momentos dipolares. Esos tres momentos dipolares van a hacer que este átomo de aluminio esté parcialmente cargado positivo, mientras que los flúor van a estar parcialmente cargados negativamente. Entonces, el aluminio, si ustedes se dan cuenta y suman el número de electrones, son 2, 4 y 6 electrones, él no completa el octeto y por lo tanto él va a tender a aceptar, por ejemplo, pares de electrones de una base de Lewis o de un compuesto cualquiera que tenga base de pares de electrones disponibles, por ejemplo, esto pudiera ser cualquier otro átomo de flúor, para formar lo que sería el tetrafluoruro de aluminio, que sería una sustancia cargada negativamente.
Entonces, ejemplo de estos tipos de compuestos. Tenemos ya va, disculpen, tenemos el tetracloruro de aluminio, que es una sustancia que puede estar cargada negativamente. Tenemos el trióxido de azufre, o tenemos el tribromuro de hierro 3. Y también tenemos los electrófilos cargados positivamente, que son los protones. Tenemos el nitroxonio y tenemos también las sustancias que están cargadas positivamente, que pueden ser los carbocationes. Tenemos un carbocatión terciario, y digo que es terciario porque fíjense que este átomo de carbono, si yo saco, como sabemos, el azufre, está en el segundo periodo de la tabla periódica y tiene a completar su octeto. Si yo veo, tiene 2, 4, 6 pares de electrones, le falta un enlace aquí, y por lo tanto, este elemento, digo que es terciario porque este átomo de carbono que está deficiente de carga está unido a un carbono, dos carbonos y tres carbonos. Como está unido a tres átomos de carbono, digo que es un carbocatión terciario, mientras que aquí este carbono está unido a un solo carbono y por lo tanto digo que es un carbocatión primario. Tenemos otro tipo de sustratos, y déjenme ver si no tienen alguna pregunta aquí. Ok, si tienen alguna duda, chicos, por su micrófono, creo que tienen permiso. Si tienen permiso, pueden hablar, no tienen ningún problema. ¿Ok? Entonces, tenemos otro tipo de sustratos, y este otro tipo de sustratos que nosotros vamos a hablar vienen siendo lo que son los sustratos que son nucleófilos. Nucleófilos significa que son ricos en electrones, o sea, son amantes de electrones. Son sustancias que tienen un exceso de carga negativa y por lo tanto son capaces de donar esa carga negativa a una determinada sustancia. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el amoníaco. El amoníaco es un elemento que, como todos sabemos, él tiene dos pares de electrones disponibles. Como todos sabemos, el amoníaco tiene dos pares de electrones disponibles aquí, y por lo tanto él puede interaccionar con un protón para formar lo que es el ion amonio. Entonces, aquí este señor es una base, pero se comporta con un nucleófilo, y aquí el protón es un electrófilo. Y tenemos otro tipo de nucleófilos que son compuestos que son neutros, por ejemplo, un alqueno, como el eteno, es un compuesto que es neutro, pero que este compuesto, a pesar de ser neutro, es un compuesto que es rico en electrones, y por lo tanto, al ser un compuesto que sea rico en electrones, él puede ser capaz de, eh, de donar esa esencia electrónica para formar un nuevo compuesto, y así da origen a, por ejemplo, reacciones como las reacciones de adición de compuestos que ustedes van a ver en química orgánica 2. Entonces, ejemplos de nucleófilos, como les dije con anterioridad, los que están cargados negativamente, como el amonio, el amoníaco. Tenemos a los alcoholes, tenemos a los tioles y tenemos las amines. ¿Ok? Y ejemplos de nucleófilos cargados negativamente, tenemos al bromuro y a todos los que son nucleófilos fuertes, por ejemplo, los alcóxidos. Estos son nucleófilos fuertes y son bases fuertes, como el hidróxido de sodio o el metóxido. Cuando yo digo un alcóxido, básicamente es un alcohol, por ejemplo, como el metanol. Eso lo vamos a ver más adelante en el tema de valores de alquilo, así que no se preocupen. Un alcohol como el metanol, al cual, por ejemplo, yo lo coloqué a reaccionar con sodio, y esta reacción dio lugar a la formación de lo que vendría siendo el alcohóxido de sodio, que
básicamente es que al, al alcohol perdió el protón, se desprotonó y dio lugar a la formación de hidrógeno saliente. Entonces, el alcohóxido viene siendo el grupo, el alcohol cargado negativamente. Y los nucleófilos que le dije que están cargados neutralmente como los compuestos aromáticos que son la base de las reacciones de sustitución nucleofílica, alifática y aromática que van a ver en química orgánica. Entonces, a grosso modo, podemos ver esta ecuación que está aquí. Tenemos una representación química en donde tenemos un sustrato, que es la sustancia que sufre cambios químicos, el reactivo es la sustancia que reacciona con el sustrato y la suma de los dos me van a dar lo que son los restantes para obtener lo que es el lugar al producto. Y las condiciones de reacción van a ser aquellas que se colocan sobre la flecha, que pueden ser, por ejemplo, calor, puede ser HNU o pueden ser los catalizadores, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta reacción química que tenemos aquí, que vendría siendo la formación del ácido acetil salicílico o lo que es la aspirina. Ok, véala por un ratico y vemos lo que está aquí. ¿Quién vendría siendo el sustrato? Si yo me doy cuenta, esto que está aquí, el compuesto que sufrió el cambio químico y que sufrió la adición de un grupo acilo, viene siendo el ácido salicílico. El ácido salicílico es un ácido bastante común en química orgánica porque es un ácido fuerte en el cual yo tengo un grupo carboxilo en posición 1 o un ácido carboxílico y en posición 2 tengo un grupo hidroxilo. Es un compuesto que a priori, si ustedes lo pueden ver, es bastante estable porque él es capaz de formar puentes de hidrógeno entre estos dos, entre el grupo carboxílico y el grupo hidroxilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a obtener sencillamente es que el ácido salicílico sufre una reacción, la adición de un grupo acilo, si ustedes lo ven, perdió un protón, entonces el sustrato es el ácido salicílico. El reactivo es el anhídrido, ¿okay? El anhídrido acético que está reaccionando con el ácido salicílico y mi producto es el ácido acetil salicílico. La suma de lo que son el sustrato más los reactantes, y vamos a colocar esto en otro color, la suma de lo que es el sustrato más el reactivo es lo que me viene a dar el reactante y las condiciones de reacción que son sencillas, son por está en la flecha. Esta reacción para que ocurra tiene que ser en presencia de un solvente orgánico como etanol, catalizada por ácido sulfúrico, aquí en un tiempo de reacción durante 15 minutos y necesito la presencia de calor, un calor moderado, que sería entre 40 y 50 grados centígrados, para dar como lugar la obtención de determinado producto de reacción. Entonces aquí tengo la reactividad química. La reactividad química se va a ocurrir por los grupos funcionales. Recordemos que los grupos funcionales son aquellos que determinan que un determinado compuesto sea químicamente reactivo o no. Entonces, el grupo funcional de una sustancia me va a determinar lo que es la reactividad de un determinado compuesto. Ok, entonces, de acuerdo a esto que está aquí, yo tengo, por ejemplo, grupos funcionales que me determinan la reactividad, tengo grupos que tienen una elevada densidad electrónica y como les digo, este tema es un tema descriptivo. Yo no puedo tratar de que en 4 horas de clase yo explique todas las reacciones orgánicas para que ustedes vayan viendo qué tipo de reacciones orgánicas tenemos y posteriormente ir avanzando. Esta reactividad va a depender también de si yo tengo evolución de densidades de carga. Vamos a ver, por ejemplo, consideremos este enlace carbono y cloro. ¿Cuál es más electronegativo? El cloro, ¿verdad? Entonces, como el cloro es más electronegativo que el carbono, el cloruro va a la densidad electrónica y él va a estar parcialmente cargado negativamente y el carbono va a estar parcialmente cargado positivamente. Si, por ejemplo, yo tengo una acetona, la acetona es un átomo de carbono, él va a estar cargado parcialmente negativo
y el átomo de carbono va a estar cargado parcialmente positivo. Igual va a ser con el nitrilo, que va a estar parcialmente cargado en negativo, porque él es más electronegativo, el átomo de nitrógeno es más electronegativo que el carbono, y el átomo de carbono va a estar a su vez cargado parcialmente positivo. Esto va a hacer que estos átomos de carbono cargados parcialmente positivos sean susceptibles a ataques nucleofílicos, porque van a estar, acuérdense que carga positiva y carga negativa siempre se atraen. Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar una reacción química? Según la manera como se forman o se rompen los enlaces. Por ejemplo, si el enlace se forma o, o sea, si el enlace se forma y el elemento saliente se lleva el par de electrones o no, según el cambio estructural que ocurre, que es una reacción de adición o de sustitución, o según la naturaleza del proceso que estamos ocurriendo. Entonces, según la forma como se rompen los enlaces, la ruptura de enlaces pueden ser heterolíticas o puede ser una ruptura, homolítica o heterolítica. Homolítica significa que si yo esto que está aquí, por ejemplo, que esto es el cloruro de terbutilo y yo lo pongo en una condición de reacción, bien sea porque le aplico calor o porque le aplico luz, aquí ocurre una ruptura homolítica. Una ruptura homolítica significa que luego de cada reacción, cada elemento se lleva un par de electrones. Es decir, que los electrones del enlace son equitativamente compartidos. Es en el caso de, por ejemplo, de una pareja que se divorcia y tiene dos carros. Si después del divorcio cada uno de los constituyentes de la pareja se queda con un carro, eso viene siendo de manera similar una ruptura homolítica o ocurre una ruptura por igual. Mientras que si, por ejemplo, la pareja tiene un carro y después del divorcio, por ejemplo, el carro se queda con, la esposa se queda con el carro, vendría siendo lo que es una ruptura heterolítica, que quiere decir que en este caso el bromuro de terbutilo, fíjense la diferencia, aquí yo tengo un haluro de alquilo y porque yo le coloco condiciones de reacción que vendrían siendo o energía, esto es energía, H es energía, o le coloco calor, me da lugar a una ruptura heterolítica, mientras que aquí en este bromuro, si yo vengo y aplico una ruptura, que aplico una ruptura con el enlace de bromo y él queda parcialmente cargado positivamente, el, el carbocatión y el bromuro queda parcialmente cargado negativamente, aquí vendría siendo lo que es una ruptura heterolítica. ¿Qué ocurre aquí? El átomo de bromo se llevó el par de electrones en el enlace y por lo tanto el, el carbono queda con una deficiencia de carga positiva. Este vendría siendo, por ejemplo, el paso principal para que ocurra una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1, en donde el primer paso de la reacción es la formación de un carbocatión. A pesar de que ahorita esto les parezca chino mandarín, esto lo vamos a ir viendo poco a poco durante el transcurso del curso, ¿ok? Así que no se preocupen. Acuérdense, poco a poco vamos a ir aprendiendo los conceptos. Entonces, eso sería la clasificación que teníamos anteriormente, es según la forma como se rompen los enlaces, que las reacciones las podemos hacer de manera homolítica, que quiere decir que una vez que ocurre la ruptura del enlace se forma un radical. ¿Por qué se forma un radical? Porque los electrones del enlace son compartidos equitativamente o se forman sustancias cargadas, ya sea un carbocatión o un carbonión, si los enlaces no son compartidos de manera equitativa. Es decir, en el caso anterior, si yo tengo, por ejemplo, un enlace X y tengo un enlace Y, si luego de la ruptura del enlace cada elemento XX y XY se queda con un electrón, vendría siendo una ruptura homolítica. Si luego del enlace, por ejemplo, Y se queda con el par de electrones, entonces sería una ruptura heterolítica. Y fíjense, algo importante que no les he dicho hasta ahorita es la forma como representar la flecha. Cuando es homolítica,
es una flechita a la mitad. Quiere decir que se está quedando con un solo electrón, mientras que cuando es heterolítica vendría siendo una flecha con sus dos bifurcaciones, que quiere decir que es una ruptura heterolítica. Entonces, aquí tenemos los tipos de reacciones. Una reacción de adición, según el tipo de cambio químico que está ocurriendo, tenemos reacciones de adición, tenemos reacciones de eliminación, tenemos reacciones de sustitución y tenemos reacciones de transposición o rearreglos. Básicamente, nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de reacciones y en química orgánica uno vamos a estudiar a fondo las reacciones de sustitución y las reacciones de adición, de eliminación, perdón, mientras que las reacciones de adición comienza a ser el primer tema de química orgánica 2 y las transposiciones o rearreglos vienen siendo los que son los o reagrupamientos, los vamos a ver también, pero no lo vamos a estudiar a profundidad. Entonces, yo antes de seguir quisiera ver primero cómo va la grabación. Ok, vamos, perfecto. Segundo, si tienen alguna pregunta, eh, pueden hacerla sin ningún problema. Y ahorita vamos a ver lo que son las, vamos a tratar de abrir una pizarra táctil o una pantalla digital, perdón. Y vamos a explicar algo sencillo. De manera sencilla, ya les voy a explicar las reacciones, pero de manera sencilla para que las reconozcan y puedan obtener estos puntos en el examen de manera sencilla. Según el tipo de cambio ocurrido, yo obtengo una reacción de adición, por ejemplo, cuando es más, vamos a hacerlo con carbonos. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen, ya, tienen esto, tienen los dos átomos de carbono. ¿Ok? Tienen los dos átomos de carbono, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo le adiciono una sustancia HX, ustedes después en química orgánica 2 van a ver qué tipo de reacción. Esto yo vendría diciendo que es una reacción de adiciones más. Vamos a representarla como un equilibrio químico. Y un equilibrio químico, recuerden que era, aquí vamos a ver, y yo voy a representar la adición como una adición sin, es decir, que ambos constituyentes se adicionan del mismo lado de la molécula, pero también adiciones anti, que por ejemplo yo pudiera tener en vez de este hidrógeno que tengo aquí, un hidrógeno acá. Esa es una reacción de adición. Básicamente paso de un compuesto que está insaturado, porque puede aceptar enlaces, a un compuesto saturado. Una reacción de sustitución no es más, y eso lo vamos a ver ahorita, que ustedes tienen inicialmente un grupo aquí X y él reacciona con una sustancia Y y lo que estoy es sustituyendo. Voy a retirar X de mi molécula. Bueno, voy a poner esto aquí, que no sabemos si es hidrógeno, vamos a dejarlo más general. Voy a sustituir X por Y. Y tengo el otro tipo de reacción que vendría siendo lo que son las reacciones de eliminación, en donde básicamente yo de dos átomos de carbono contiguo, y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, voy a eliminar en un átomo de carbono, y esto lo vamos a profundizar, y es sumamente importante que adicionemos, que entiendan esto, voy a eliminar un hidrógeno y una sustancia X en presencia de una base cualquiera para formar lo que vendría siendo un compuesto insaturado, es decir,
Fíjense que la eliminación viene siendo el paso opuesto a la adición, porque en la adición yo paso de un compuesto que es insaturado a un compuesto que es saturado, y en la eliminación yo paso de un compuesto que es saturado a un compuesto que es insaturado. Entonces, de manera sencilla, adición representa pasar de doble o triple enlace. Si es triple enlace, puedo pasar un enlace doble, pero básicamente un compuesto lineal, o si voy de un triple enlace, yo pudiera pasar de una vez al enlace sencillo o doble enlace. Sustitución básicamente consiste en que si yo tengo en una molécula XY, yo lo voy a sustituir, por ejemplo, aquí tengo Z, yo voy a sustituir la Y por la Z. Y eliminación es básicamente, yo paso un compuesto sencillo, que es un compuesto saturado, a un compuesto insaturado. Vamos a verlo ahorita de manera sencilla en lo que tiene que ver con mis representaciones, ¿ok? Entonces tengo adición. La adición viene siendo, como les he dicho, paso un compuesto que está insaturado y la adición de una sustancia XY, aquí lo estoy representando como una adición sin, y va a comenzar a hablar esos términos, porque tanto el grupo X como el grupo Y están del mismo lado. Una eliminación en donde yo elimino a X y Y de la molécula para formar un doble enlace, y una sustitución en donde yo retiro a X de la molécula y coloco la molécula Y. Ejemplos de una reacción de adición. En este caso, este compuesto vendría siendo si es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, o el carbono 4 aquí sería el 2,3 dimetilbuteno, perdón, 2,3 dimetil 2-buteno, y yo la adiciono a la sustancia AB, voy a adicionarlo en torno al doble enlace. Ejemplo, el 1-propeno, tengo un ácido bromídrico para formar el, voy a adicionar el 2-bromo. Y el 2-bromo lo adicioné, el hidrógeno lo estoy adicionando en las posiciones terminales, básicamente por reacciones de formación de carbocatión. Por ejemplo, si yo tengo esto que está aquí, déjenme, vamos a hacer algo, vamos a borrar todo lo que está aquí. Vamos a ver. Imagínense que yo tengo esto que está acá. Y voy a hacer el mismo ejercicio, el propeno. ¿Ok? Si yo tengo el propeno, CH3, ¿verdad? CH, CH2, y yo lo puse a reaccionar con ácido bromídrico, y esto lo vamos a ver en el mecanismo más adelante, esto lo ven en química orgánica 2. Fíjense qué ocurre. El bromo es más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, hay un momento dipolar y el átomo de hidrógeno tiene una deficiencia de carga, por lo tanto está cargado parcialmente positivo. Y este señor que está aquí, el doble enlace, tiene un déficit de carga. Entonces yo pudiera tomar, lo que están viendo aquí es su primer mecanismo de reacciones orgánicas. Una reacción ácido-base. Y esto es la base química orgánica 2, pero necesito explicarlo para que lo vayan entendiendo. Entonces, yo tengo dos opciones. O puedo adicionar el hidrógeno aquí y formo lo que es un carbocatión primario, que es sumamente inestable porque no tiene el octeto, y estos grupos alquilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo, y por lo tanto esta posibilidad es poco probable. O puedo adicionar el átomo de hidrógeno. Ok, si ustedes tienen aquí 2, 8, lo adicionan acá,
Ok. Adicionamos el hidrógeno acá. Ok. Adicionamos el hidrógeno aquí, en esta posición, y dejamos este carbono cargado positivamente. Esto viene siendo un carbocatión secundario y es más estable porque tengo dos grupos alquilos de valores de densidad electrónica por efecto inductivo y por lo tanto fácilmente puede unirse a un elemento y formar lo que vendría siendo el 2-bromopropano. Y por eso es que este es el producto que es mayoritario, porque se forma el carbocatión más estable. Eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante, que son los carbocationes, porque es más estable. Entonces, este es el mecanismo de reacción que les estaba explicando, pero de manera sencilla. El doble enlace se comporta como un nucleófilo, porque tiene exceso de densidad de carga negativa, toma, se separa de electrones para adicionar al carbono un electrófilo y queda cargado positivamente para posteriormente ocurrir un ataque nucleofílico. Entonces, aquí vamos a ver lo que es una reacción de eliminación. Esto sí se lo voy a explicar con mucho detalle en lo que nos queda del curso, que es las reacciones de eliminación. Aquí tenemos el 2-bromopropano, se pone a reaccionar, este vendría siendo el sustrato. Estas son las condiciones de reacción, pero en verdad este es el reactivo que reacciona con el sustrato. Y las condiciones de reacción es que esta reacción ocurre en etanol a 55 grados centígrados para formar un producto que es el propeno. Básicamente, el epóxido va a tomar, va a retirar un par o un átomo de hidrógeno, un carbono contiguo para producir la salida del bromo y generar lo que es el propeno. Por ahorita no se preocupen por esto, sino nada más que entiendan la reacción. Esto es lo que les estoy diciendo. El carbono alfa es el centro de reacción, y esto lo vamos a ver bastante. El carbono alfa es el centro de reacción y el que está unido al bromuro, y los carbonos adyacentes son carbonos beta. Y estos carbonos beta son los que están adyacentes al átomo de halógeno para producir lo que son las respectivas reacciones de eliminación. Entonces, ¿qué voy a ocurrir? Aquí tengo Y, hidrógeno, X, y lo que yo tengo es una reacción de eliminación, que son beta eliminaciones, o puedo tener reacciones de sustitución. Si yo sustituyo X por Y, tengo una sustitución. Entonces, la sustitución y la eliminación, si la eliminación y la adición prácticamente son reacciones opuestas, la eliminación es una reacción que podríamos decir que es una reacción competitiva, son reacciones inversas. Y estos son los tipos de reacciones más complicados que nosotros vamos a poder explicar aquí, que son las reacciones de transposición. Fíjense, transposición es porque implica un rearreglo en la molécula. Por ejemplo, aquí, en presencia de condiciones ácidas, aquí ocurrió un rearreglo, porque nosotros estamos pasando de un enlace sencillo hidrógeno-hidrógeno a la formación de un enlace carbono-carbono. Esto sería lo que decimos un arreglo benzidínico, porque lo que se está rearreglando son los, eh, los átomos de benceno. Y tendríamos otro tipo de reacción importante, que es en presencia de carbono. Este tipo de éteres en presencia de enlaces, esto es un rearreglo de Cote. Fíjense cómo de un grupo éter que está coordinado al centro metálico, pasamos a coordinar un fenol más una molécula orgánica. Este tipo de reacción química de rearreglos la vamos a tener en el examen, pero no vamos a estudiar su mecanismo de reacción. Y otro tipo de reacción química o otro tipo de clasificación de las reacciones químicas es de acuerdo a cómo ocurre el proceso, si es un proceso concertado o si es un proceso por etapas. Entonces, déjenme ver si tienen preguntas. Ok, la clase va bien, la grabación. Si tienen preguntas en el chat, okay. Si tienen alguna duda, por favor, Sergio o Daniela, por favor me expliquen, me preguntan. Con gusto se les aclararé. ¿Okay?
Entonces, como les estaba diciendo, lo que está ocurriendo es otro tipo de clasificaciones. Si ya vimos en la forma como ocurren los enlaces, se pueden clasificar las reacciones químicas en homolíticas o heterolíticas, donde la homolítica implica la formación de un radical libre porque cada elemento se lleva un par de electrones, y la heterolítica implica que el elemento se lleva dos pares de electrones. Si vimos de acuerdo al proceso que ocurre, que puede ser una reacción de adición, que es pasar de un doble a un triple enlace, que es un compuesto saturado, a un compuesto insaturado, o si es pasar, sustituir un elemento, por ejemplo, quitamos un cloro por un bromo, o quitamos un, eh, sustituimos un elemento, o hacemos una reacción de eliminación donde eliminamos, por ejemplo, un halógeno o un hidrógeno. Ahorita vamos a ver según el tipo de proceso que ocurre. Cuando ustedes vean esto, una sola montañita, quiere decir que el proceso es concertado. Que es concertado, que en una sola etapa ocurre la formación y ruptura de enlaces, es decir, no hay un intermediario de la reacción. Este es un típico ejemplo de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular y SN2. Aquí tenemos básicamente que teníamos inicialmente el yoduro de metilo y se puso a reaccionar con hidróxido de sodio y lo que vamos a dar es la formación de un éter. Entonces, esto es un proceso concertado. Esta curva aquí de energía en función de coordenadas de reacción o del tiempo se determina que es un perfil de energía que básicamente lo que enseña es el grado de avance de una reacción química. Entonces, los perfiles de energía yo los puedo expresar en función de energía libre o en función de entalpía, y para esto prefiero irme a mi pantalla. Vamos a esperar que cargue la pantalla y me dicen si tienen algún problema de audio o algo, o hay algún problema con las clases, por favor me lo comunican. Entonces, vamos a ver lo que es un perfil de energía. Los perfiles de energía, como les estoy diciendo, el proceso puede ser concertado si yo tengo energía en función de coordenadas de reacción, y estas coordenadas de reacción, si el proceso ocurre en una sola etapa, esto es un proceso concertado, ¿ok? Concertado. Vamos a ponerle que es un proceso concertado de la C. Y si yo tengo, por ejemplo, mi perfil de energía en función de las coordenadas de reacción y ustedes ven varias montañitas así, esto quiere decir que esto es un proceso por etapas, en donde en el caso del proceso concertado, esto representa a los reactantes o a los reactivos, a los productos, y esta diferencia de energía entre el reactivo y el producto representa lo que es la energía de activación. Igual en el proceso por etapas, este es el reactante, el producto, la diferencia entre el reactante y el producto aquí viene siendo la energía de activación 1, la diferencia entre esta montañita y esta montaña de acá viene siendo lo que es la energía de activación 2, la diferencia global entre este punto y esta máxima energía viene siendo lo que es la energía de activación global de mi proceso.
Y en estos puntos de máxima transición, lo que tengo son los estados de transición. Aquí está el estado de transición, aquí tengo el estado de transición 1, esto lo vamos a entender más adelante, el estado de transición 2. Y aquí, en esta montañita, es el intermediario. Entonces, vamos a ir definiendo todos esos conceptos. Pero lo que me interesa es que ahorita es que yo puedo representar esta energía, ahorita como funciones termodinámicas de estado, como entalpía, que si es menor a cero, me indica que son procesos exotérmicos. Si esta entalpía es mayor a cero, me indica que son procesos endotérmicos. Si este delta G lo puede representar también como H es entalpía, ¿ok? Y G es energía libre de Gibbs. Entonces, si este delta G es menor a cero, yo puedo decir que el proceso es exergónico, y si el delta G es mayor a cero, yo puedo decir que el proceso es endergónico. Ok, entonces, ok, perfecto. Ok. Entonces, yo puedo representar esto como les estoy diciendo, con entalpías o con energía libre. La entalpía me indica el cambio de calor que ocurre en un proceso. Si el delta H es mayor a cero, el proceso consume energía en una reacción endotérmica. Por ejemplo, si ustedes mezclan dos reactivos en un beaker, el beaker se enfría, eso es una reacción endotérmica. Si el delta H, si el delta H es menor a cero, significa que el beaker, si yo por ejemplo mezclo agua y al agua le adiciono ácido sulfúrico y el beaker se calienta, es un proceso exotérmico. Mientras la energía libre también representa lo mismo, pero tiene que ver más bien con una función termodinámica de estado que depende de la entalpía y de la entropía. Entonces, ¿qué me interesa a mí que ustedes aprendan a identificar esto? Este proceso es un proceso concertado, ocurre en una sola etapa, es decir, es un tobogán de reactivo a producto, de manera sencilla. ¿Qué me está diciendo esta reacción? Que si el delta H viene siendo, perdón, déjenme ver si lo puedo hacer con, si el delta H viene siendo la sumatoria de la entalpía de los productos. La sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactantes, si este proceso, si la entalpía de los productos, ¿verdad? Es mayor que la entalpía de los reactantes, es decir, si la entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los reactantes, y que P es mayor a R, si yo resto una cantidad mayor, una cantidad menor, el delta H me debería dar positivo, porque la energía de los productos es, menor que es mayor que la de los reactantes. Si ahorita, si la energía de los productos que están aquí y esta R aquí es menor a la de los reactantes, el delta H es menor a cero. En este caso, cuando el delta H es positivo, la reacción es endotérmica y significa que consume calor. El beaker se enfría. Si ustedes mezclan dos reactivos, mientras que si la energía de los productos es menor a los reactantes, quiere decir que libera calor, el beaker se calienta y eso lo van a ver en el laboratorio de química general si ya lo están viendo. Entonces, en este caso, es una reacción endotérmica.
¿Por qué? Porque la energía de los productos es mayor a la energía de los reactantes. En el caso anterior, era una reacción exotérmica que liberaba calor, porque la energía de los productos es menor a la energía de los reactantes. Entonces, hay un factor sumamente importante para las reacciones que ocurren en una sola etapa, y es el postulado de Hammond, que me indica la forma del estado de transición. Por ejemplo, en una reacción exotérmica, fíjense, si la reacción ocurre en una sola etapa, tengo reactivos y tengo productos, ¿verdad? Exotérmica, quiere decir que, o en este caso, sería exergónica, porque estoy con deltaje, quiere decir que la energía de los productos es menor a la energía de los reactivos. El estado de transición, si ustedes se dan cuenta, R está más cerca de esta montañita que está aquí y P de esta montañita. Entonces, si yo tengo una reacción química, vamos a verlo de manera sencilla en la tableta digitalizadora, es muy sencillo. Vamos a ver dos tipos de reacciones de química y vamos a ver, de acuerdo al postulado de Hammond, a cuál se parece más el estado de transición. Si yo tengo una reacción química A y B, ellos van a reaccionar para dar C y tengo una reacción de sustitución. Básicamente, imaginemos que la reacción pasa por un estado de transición que voy a representar aquí donde, ya disculpen, en este estado de transición que yo voy a representarles aquí, muchachos, A y B se están rompiendo y C se estará formando. ¿Ok? De manera, de manera que una vez que tengo esto, habremos formado AC más B. AC más B. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? Aquí lo que voy a obtener sencillamente es que el enlace AB se está rompiendo y se está formando un enlace AC más B. Si yo tengo una reacción, si yo represento este perfil de energía, que es delta G, que es una reacción exergónica en función de las coordenadas de reacción, y yo estoy en una reacción exergónica, que quiere decir que la energía de los productos es menor que la energía de los reactantes, ¿qué puedo yo inferir del estado de transición? Bueno, que como en el caso AB, ¿verdad? Más C, está más cerca de AC más B, quiere decir que el estado de transición, y eso es lo que me dice el postulado de Hammond, se parecerá más a los reactivos que a los productos. Quiere decir que el estado de transición se parecerá más a B. Quiere decir que como el reactivo está más cerca de este pico que está aquí y en el reactivo está B, eso quiere decir que en el estado de transición el enlace AB está mucho más cerca está mucho más cerca que de formarse en el enlace AC. Si por el contrario yo tengo una reacción endergónica,
Endergónica quiere decir que la energía libre, en función de las coordenadas de reacción, donde yo tengo reactivos y productos, reactivos y productos, ¿verdad? Y aquí tengo la energía de activación. Ahorita, ¿qué me está diciendo este estado de transición? Este estado de transición me está diciendo que el producto está mucho más cerca del estado de transición, que es el máxima superficie de energía potencial, que el reactivo. Y por lo tanto, en el estado de transición, el enlace AC, que es el que se está formando, va a estar mucho más cerca que el enlace AB. Básicamente, AC se está formando mientras ya está casi formado, mientras que AB está casi completamente disociado. Eso es lo que quiere decir el postulado de Hammond. Si tienen alguna duda, por favor, no vuelvan a preguntar. Déjenme chequear cómo va con batería y la presentación. Ok, entonces, eso es lo que me dice el postulado de Hammond. El postulado de Hammond me indica la forma en la cual está el estado de transición. Si es una reacción exergónica, quiere decir que la energía de los productos menos de los reactivos, la energía del estado de transición es más cercana a los reactivos que los productos. Es decir, la estructura del estado de transición se parece más al producto que al reactivo, en este caso que está aquí. A está muy cerca de formarse, mientras que B está lejos de romperse. Mientras que si la reacción es endergónica, quiere decir que los productos están más cercanos a los reactivos, quiere decir que en el estado de transición está más cercano al producto que al reactivo. Quiere decir que es más fácil de formarse el enlace BC, el enlace BC está más formado y el enlace AB está más disociado. Y esto vendría siendo los procesos por etapas. Concertado, una sola montañita. Etapas, varias montañitas. ¿Y qué tenemos? Es un proceso en el cual un reactivo, una mezcla de reactivos para el sustrato sufre un cambio químico para en una, dos, tres y cuatro etapas. Básicamente, en cuatro etapas, el reactivo pasa a formar un producto y yo tengo tres intermediarios de reacción: intermediario 1, intermediario 2 y intermediario 3. Donde la etapa más importante, por ejemplo, la gente aquí en la carrera de farmacia dice que para ustedes graduarse, ustedes se gradúan una vez que ustedes pasan segundo año. Aunque ahorita he escuchado que cuarto también está medio complicado, pero generalmente las personas dicen que una vez que ustedes pasan segundo ya se graduaron. El proceso más lento sería este que está aquí, el más determinado, sería pasar segundo año. Entonces, ¿qué conceptos importantes tenemos que manejar antes de culminar con la clase? Tenemos que culminar varios conceptos importantes. Entre ellos, sería lo que es el reactante, el sustrato, sustancias que sufren un determinado cambio químico. Los reactantes son las sustancias que se adicionan, o los reactivos son las sustancias que se adicionan a los sustratos. Y la suma de sustratos más reactivos viene a ser lo que son los reactantes. Los productos son los compuestos que se forman y lo que es el intermedio, lo que es el estado de transición. El estado de transición es el máximo de una superficie de energía potencial. Este estado de transición es un estado hipotético teórico de máxima energía, donde ocurre la formación y ruptura de enlaces, y es un estado que no es aislable, es decir, es el máximo de energía. Y vamos a ver lo que son también los intermediarios. Los intermediarios es un proceso por etapas, sí, yo nada más tengo estado de transición, perdón, si es un proceso concertado. Si es un proceso por etapas, donde tengo dos etapas como esta, el intermediario viene siendo esta montañita de menor energía potencial que está aquí. Es un estado en el cual es aislable.
¿ok? El intermediario, a diferencia del estado de transición, es un compuesto que se puede aislar porque son menos estables que los reactivos y los productos, pero sí es aislable. Y por lo tanto, si yo puedo hacer el aislamiento estructural de un intermediario, puedo saber la reacción química, por dónde va la reacción. Entonces, vamos a hablar de esta reacción química. Tengo entalpía. Entonces, la energía de los productos es menor que la energía de los reactantes. Y si la energía de los productos es menor que la energía de los reactantes, yo puedo decir, si la energía de los productos viene siendo menor que la energía de los reactantes, yo puedo decir que en este caso tengo una reacción que es exotérmica y que tengo un proceso en dos etapas porque tengo dos montañitas. La primera viene siendo el estado de transición 1, la segunda es el estado de transición 2 y el intermediario de la reacción viene siendo el compuesto que se forma, que es menos estable que los reactivos y los productos, pero es más estable que los estados de transición y es aislable. Entonces, según el tipo de reacciones químicas, como les he estado hablando, aquí tengo una reacción de adición en química orgánica. Tengo el doble enlace, puedo adicionarlo para formar un, un carbocatión. Y este carbocatión es un carbocatión terciario porque este R representa átomos de carbono. Y le voy a adicionar un determinado nucleófilo. Entonces, el tipo de intermediarios en química orgánica son, como estamos hablando, carbocationes. Ahorita nosotros vamos a pasar a lo que son los tipos de intermediarios en química orgánica. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí porque necesito explicar muy bien los tipos de intermediarios en química orgánica, ¿ok? Que son carbocationes, que me voy a enfocar carbaniones, radicales libres y carbenos. En química orgánica 1 prestamos especial énfasis en lo que son los carbocationes y los radicales libres en química orgánica 1. Los carbaniones los voy a mencionar, también los vamos a tomar un poco en química orgánica 1, pero los carbenos no los vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, por favor la hacen. Este es el primer tema, es un tema introductorio. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y si tienen alguna pregunta, por favor me la dicen. Si no, vamos a grabar la clase y los vamos a subir a lo que es el campus virtual. Perdón, lo vamos a subir a lo que es el grupo de Facebook. Ajá, Sergio, buenas tardes, sí. Por favor, ¿me puedes decir cuál es la pregunta que tienes? Esto es un tema. Ajá, te escucho, sí. Sí, en cuanto a las rupturas heterolíticas, eh, por lo menos de lo que más o menos entendí es que hay un elemento que va a conservar esa carga y el otro pues va a formar como una especie de carbocatión. Mi pregunta es que si el otro elemento tiene que ser más electronegativo que el otro. Para que esté Generalmente sí. Voy a abrir una pantalla de estas whiteboards para explicarte algo, Sergio. Fíjate, generalmente sí, tú tienes esto. Y esto se da mucho en las reacciones de sustitución nucleofílica alifática. Vía SN1 tengo CH3, carbono, CH3, cloruro, CH3. Entonces, en una ruptura heterolítica, imagínate que tú tienes dos carros y que te divorciaste y que te quedaste sin los dos carros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El átomo de cloro es más electronegativo que el carbono, porque el cloruro tiene mayor electronegatividad. Entonces, esto va a hacer que él haya una densidad electrónica hacia acá. Este es el momento dipolar. Él queda cargado negativamente y el carbono queda cargado positivamente. Esto es el cloruro de terbutilo. Entonces, ¿qué ocurre con la ruptura heterolítica? Sencillamente, el carbono, el cloruro se lleva ese par de electrones y el carbono te queda de esta manera. disculpe, compartir pantalla porque no la vi. Ay, perdón. No está cargando ya. Porfa, creo que es un problema de conectividad o algo así. Ahorita sí lo están viendo, está cargando.
Sí, ahora sí. Ok, Ahora sí, entonces, chicos, cuando pase esto me avisan que como tengo otras pantallas abiertas no lo puedo ver, pero por ejemplo, te estaba explicando que este es el cloruro de tarbutilo y tengo el cloruro es más electronegativo que el carbono. De hecho, el cloruro es uno de los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Entonces, él va a la densidad electrónica hacia el cloruro y vas a tener el carbono, ¿verdad? Entonces, esa densidad electrónica que hablas del cloruro al carbono va a ser que se establezca un momento dipolar y este señor átomo de carbono va a ser un electrófilo. Entonces, cuando el cloruro se rompe, que básicamente es mover esta flecha para acá, este enlace, el cloruro te va a quedar con estos, todos estos pares de electrones, Sergio. Y el carbono te queda con la carga positiva. De hecho, si nosotros queremos ser estrictos, que lo vamos a ver más adelante, este átomo de carbono te va a quedar con con sus cursos de estereoquímica, que lo vamos a ver en la luz de alquilo como una hibridación sp3. ¿Sí? Perdón, una hibridación sp2. Y va a estar deficiente. Entonces, eso es heterolítico, que un elemento se queda con la carga. Entonces, uno queda cargado negativamente y el otro queda cargado positivamente. Si yo te pongo el mismo caso, el mismo cloruro de terbutilo, no sé si estás viendo la pantalla. sí. Ok. Pero ahorita pongo calor o HNU. Estas son condiciones ideales para que ocurra, en el caso de los halures de alquilo, una reacción vía radicales libres. Entonces, aquí cada elemento se va a quedar con un par de electrones y vas a formar un radical libre terciario que lo vamos a ver en la próxima clase con detalle, pero ahorita no lo quiero profundizar, lo veremos el día jueves, porque quiero enfocarme en eso y no quiero ir corriendo. Y el cloruro, que fíjate que se queda con un par de electrones aquí libres, este parcito de electrones. No sé si pude responder tu pregunta. Bien. Si tienen alguna otra duda, por favor me avisan. Si no, vamos a terminar de grabar la clase para subirla para subirla a YouTube y para que ustedes la tengan. ¿Les parece? Ok, perfecto, chicos. Entonces déjenme este, terminar de grabar la clase